Saludos a todos. Yo estoy muy emocionado para las próximas 3 semanas porque vamos a hablar sobre el tema transformando su forma de pensar. Pero primero yo me gustaría compartir un poco de mi historia. Yo nací en Nueva York y mis padres son de la República Dominicana. Entonces ya saben que yo soy un fanático muy grande de los Yankees y no de los Red Sox. Este, ah, Mi esposa y yo dirigimos el ministerio de los jóvenes en el centro de New Jersey. Ah, y, y también yo crecí en esta iglesia. Y yo he tenido muchas experiencias muy lindas. Y para tener la oportunidad de servir en esta manera, realmente ha sido una bendición muy grande para mí. Además, hoy yo trabajo en una escuela especial con niños que tienen necesidades especiales. Lo que eso significa es que los estudiantes tienen ciertos desafíos emocionales, sociales o tienen necesidades de comportamiento, y yo creo los planes para que ellos sean estudiantes, para que tienen éxito en la escuela. Yo amo lo que hago y estoy muy emocionado de compartir las ideas que he aprendido a través del trabajo del ministerio y también el trabajo que tengo ahora en la escuela. Hoy hablaremos sobre la ansiedad y la depresión. Son emociones que todos hemos sentido en un momento u otro. Antes de entrar en estos temas, quería tomarme un tiempo para discutir algo que es de primera importancia para mí. Yo quería hablar del corazón. En Proverbios 4:23, la Biblia dice: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque ésta determina el curso de tu vida. Nuestro corazón determina el curso de nuestra vida. Pero ¿qué significa esto? ¿Por qué el corazón tiene tanto poder en nuestra vida? Primero, cuando hablamos del corazón, no estoy hablando solamente de nuestras emociones y sentimientos. Es más que eso. En el Testamento Viejo, este término representa la parte interior de una persona. Se refiere a nuestra voluntad, mente, conciencia, emociones y comprensión. También se refiere al carácter moral y la determinación de una persona. Es nuestro ser. Si vamos a hablar de transformando su forma de pensar, tenemos que dirigirnos al corazón primero, porque si somos honestos, hay varias cosas en nuestro corazón que nos impiden crecer en nuestra relación de Dios. Es difícil a veces, ¿no?, hablar de las cosas del corazón. Porque el corazón es un espacio íntimo. Yo pienso que nosotros hispanos no fuimos criados a ser un persona o un hermano o una hermana débil, sino un hermano con fuerza. Y desafortunadamente ahí es donde tropezamos. Ah, es, Ahí es el orgullo en nuestro corazón. Realmente a veces, especialmente nosotros hombres, odiamos hablar de nuestras emociones, odiamos hablar de los sentimientos, odiamos ser vulnerable. Generalmente es difícil para nosotros, pero tal vez podemos aprender cómo ser vulnerable.
la importancia de ser abierto con nuestro corazón y nuestra vida. Todos tenemos áreas en las que necesitamos crecer. La ansiedad es un sentimiento de preocupación, típicamente por un evento futuro o un resultado desconocido. Todos hemos sentido esos sentimientos. Tal vez era una evaluación en el trabajo, el resultado de un examen de salud o el grado en la escuela. Gracias a Dios que la Biblia habla de esta emoción, ¿no? Hay varios hombres y mujeres en la Biblia que han pasado por momentos de ansiedad. Hoy quiero concentrarme específicamente en David. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, como dice la Biblia. David fue el hombre que mató a Goliat. David también fue un hombre que sufrió en diferentes momentos en su vida. Y los salmos nos dan una idea de las luchas de él. En el Salmo 59, verso 1 a 2, la Biblia dice: líbrame de mis enemigos, oh Dios. Protégeme de los que me atacan. Líbrame de los malhechores. Sálvame de los asesinos. Aquí vemos que los hombres buscaban a David para matarlo. David se sintió la muerte como estuviera a la vuelta de la esquina. Sufrió mucho con los pensamientos de la muerte durante su vida entera. Y tal vez leyendo esto puede relacionarse con David. Tal vez eres alguien que luchas con miedo, que las cosas malas están a la vuelta de la esquina. Además, en Salmos 31, verso 9 hasta el 13, vemos que no fue solamente pensamientos de muerte y miedo, sino también era síntomas físicos de ansiedad que experienció David. La Biblia dice: tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Por causa de todos mis enemigos soy el hazmerir de mis vecinos. Soy un espanto para mis amigos. De mí huyen los que me encuentran en la calle. Me han olvidado como si hubiera muerto. Soy como una vasija hecha pedazos. Son muchos a los que oigo cuchichear. Hay terror por todas partes. Se han confabulado contra mí y traman quitarme la vida. Vemos aquí que David estaba en un trastorno físico debido a la situación terrible en la que él se encuentra. En este salmo en particular, no estamos seguros de cuáles fueron las circunstancias exactas, pero aprendemos que David se sintió físicamente enfermo debido a su angustia. Rey David se enfrentó a la muerte en varias ocasiones. Además, notó sus pensamientos aquí. David sintió que sus vecinos lo consideraban una broma. Su familia se avergonzaba de él. Y por último, se sentía olvidado. Además, el gran rey David es el hombre que mató a Goliat
y dirigió el ejército de Dios, sintió una profunda ansiedad por sus circunstancias. Comparto esto porque el rey David debería ser un ejemplo para todos de nosotros, particularmente para nosotros hombres. No tenía miedo de ser abierto sobre sus pensamientos, sus miedos y la ansiedad. Por supuesto, el rey David siempre lucha con su miedo usando la verdad de la palabra de Dios. Esa es una de las cosas más poderosas que podemos hacer para combatir la ansiedad. Sin embargo, la ansiedad no es solo una emoción simple. Es una experiencia compleja y poderosa que puede perturbar seriamente la vida de una persona. Seguimos aquí hablando sobre la ansiedad y yo quería compartir diferentes formas de ansiedad. El primero que yo quería compartir es el más común. Es el trastorno de ansiedad generalizada. Esta forma de ansiedad se define como ansiedad y preocupación excesivas. Esto ocurre durante al menos 6 meses y sobre una variedad de temas, con 3 o más de los síntomas aquí. Este tipo de ansiedad es como una preocupación que es muy difícil de controlar. Algunos síntomas son la inquietud, fatiga fácil, irritabilidad, dificultad para concentrarse o dificultad para dormir. Otra forma de ansiedad es la ansiedad social. La ansiedad social es un tipo de fobia. Es miedo o ansiedad ante una o más situaciones sociales en la que el individuo está expuesto a posibles críticas por parte de otro. Los ejemplos incluyen interacciones sociales, por ejemplo, tener una conversación o conocer gente desconocida. También ser observado, por ejemplo, cuando está comiendo o bebiendo algo. O hablar frente a otra persona, por ejemplo, a dar un discurso. Los trastornos de ansiedad son el grupo de trastornos más común. La ciencia ha demostrado que hay más actividad en el área del cerebro ansioso que le dice a tu cuerpo que estás en peligro. Voy a decirlo otra vez. La ciencia ha demostrado que hay más actividad en el área del cerebro ansioso que le dice a tu cuerpo que estás en peligro. Esta parte del cerebro se llama el sistema límbico. Es el área del cerebro que le dice que corra cuando un animal lo persigue o que pelea cuando está siendo atacado. Las hormonas que se liberan en todo el cuerpo le hacen sentir que está luchando por su vida. Cuando esto ocurre, una persona puede sentir la piel pálida, un aumento de la frecuencia cardíaca y músculos tensos. Yo lo he visto con mis propios ojos. En el trabajo mío, uno de mis alumnos de 14 años lucha contra la ansiedad social. También lucha con el mutismo selectivo y también la agorafobia. Sus padres describen que al llevarlo a la escuela todos los días es algo enorme. Empieza a llorar, a gritar y llorar más. Realmente es algo bien difícil para ellos.
Cuando él llegue a la escuela, se niega a ir a las clases. Si se ve obligado a ir a las clases, se esconde y a veces su cuerpo se comienza a temblar. Yo le veo y él siente un dolor físico real debido a su miedo. La mente es algo poderoso, ¿no? Otro estudiante mío también lucha con la ansiedad, pero se vea muy diferente. Este estudiante es una perfeccionista y tuvo una dura experiencia escolar desde que era pequeño. Debido a sus comportamientos, fue expulsado de muchos programas escolares durante muchos años. Como, como puedes imaginar, se presionó mucho para ser perfecto y para que nunca quería cometer un error. Y nosotros sabemos que no podemos ser perfectos. Esto resultaría en arrebatos de ira. No podía procesar los errores. Él también, este niño también, luchó con lo desconocido del futuro. Luchó con la ansiedad. Uno puede ver que la ansiedad puede verse diferente en cada persona. Esto significa que es muy importante para nosotros no juzgar a alguien demasiado rápido. Ahora quiero hablar sobre la depresión. La depresión se define como un sentimiento persistente de tristeza y pérdida de interés o motivación. Quizás hayas sentido esto en algún momento de tu vida. Lo emocionante es que Dios no tiene miedo de estas cosas. Sabemos esto porque podemos mirar los muchos personajes bíblicos que sufrieron momentos de depresión. Job perdió todo lo que este mundo tenía para ofrecer. Perdió su dinero, su salud y su familia. Todo lo que era importante lo perdió. Job dijo en Job 10, versículo 1. Ya estoy harto de esta vida. Por eso soy rienda suelta a mi queja. Desahogo la amargura de mi alma. El dolor de Job era tan significativo que se desesperó de la vida. Además, el gran profeta Elías también sintió el dolor de la depresión. Después de muchas grandes victorias, Jezabel quiso matarlo. Tenía miedo y corrió por su vida. En el primer libro de los Reyes, 19, versículo 1 hasta el 5, la Biblia dice: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó ahí a su criado y caminó todo un día por el desierto.
Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Yo gustaría enseñarles que Elías fue un profeta poderoso, con gran fe, pero la Biblia muestra que era humano. Además, Elías clamó a Dios para que le quitara la vida. En ese momento sintió como si no quería vivir. Se sintió abrumado por las presiones y el miedo de la muerte. Además, observé lo que hace después. Observe lo que hace después. Él se durmió. Se durmió. Muchas veces el sueño puede ser una forma de escapar a los pensamientos negativos y sentimientos negativos. La depresión es uno de ellos sentimientos. También me gustaría mostrar rápidamente algo importante de esta escritura. En el versículo 12, la Biblia dice que Dios le habló en un murmullo. A veces, cuando estamos ayudando a una persona que está luchando con sus sentimientos, debemos acercarnos a ellos. No disparamos, sino con un murmullo. No con fuego, pero un murmullo. Y a veces eso es lo que es más poderoso. Ahora me gustaría hablar sobre dos tipos de depresión. El primero es el trastorno depresivo mayor. Este trastorno se caracteriza por un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día y una pérdida de interés en las actividades y relaciones normales. Además, para ser considerado un impedimento significativo, ha demostrado al menos 5 de los síntomas principales durante ese día. Aquí está pérdida de interés. Aquí están. Disculpa. Pérdida de interés o placer en sus actividades. Pérdida o aumento de peso. Dificultad para dormirse o sentirse cansado durante el día. Sentimientos inquietos o agitados o muy lentos física o mentalmente. También se puede sentir cansado o sin energía. También se puede sentir culpable o tal vez los problemas para concentrarse o tomar decisiones están presentes. Y finalmente los pensamientos de suicidio. Este puede ser un trastorno muy difícil de superar. Las cosas simples se vuelvan difíciles de hacer. Mi padre me ha hablado sobre un tiempo de su vida que luchaba con la depresión. Y para él, tratando de levantarse de la cama, era muy difícil. Esa cosa pequeña es demasiado difícil cuando la gente está luchando la depresión. Para algunas personas, la depresión se presenta solo en ciertas estaciones del año.
este tipo de depresión se llama trastorno afectivo estacional. Yo conozco mucha gente, muchos amigos míos que luchan mucho uh, con los cambios de humor cuando llega el invierno. Cuando hablamos sobre estas cosas, la depresión, es importante discutir la validez de estas cosas. La razón es, una persona puede pensar, tal vez estas cosas, la depresión es solamente en la cabeza de esta persona. O otra persona puede decir o pensar, ¿por qué no pueden dejar de sentir así? Bueno, te digo que no es tan simple. La razón es que los científicos han realizado estudios sobre el cerebro y ahora sabemos que el cerebro de alguien que lucha contra la depresión tiene varias cualidades clave. Hemos aprendido que cuando alguien lucha contra la depresión, el cerebro puede tener una actividad neuronal más débil en ciertas partes del cerebro que están relacionadas con el sueño, el apetito, el estado de ánimo y el dolor. Y otra parte del cerebro tienen más actividades en la parte del cerebro relacionada con el estrés. Voy a decirlo otra vez. Hemos aprendido que cuando alguien lucha contra la depresión, el cerebro puede tener una actividad neuronal más débil entre ciertas partes del cerebro. Las conexiones son débiles. Y esas partes del cerebro que están relacionadas con el sueño, el apetito, el estado de ánimo y dolor, están efectivas. Y hay otras partes del cerebro que están efectivas y hay más actividad en las partes que relacionada con el estrés. Además, hay ciertas hormonas relacionadas con la recompensa y el placer que no tienen una actividad normal en el cerebro. Es importante saber esto porque las personas que padecen este trastorno no lo superan inmediatamente. Se necesita tiempo y paciencia. Nuestro cerebro tiene una capacidad asombrosa para cambiar. Y cuando la Biblia nos llama a ser transformados por la mente, en Romanos 12, versículo 2, la ciencia ha demostrado esta verdad, que con tiempo y ayuda podemos entrenar nuestro cerebro para pensar en cosas nuevas. Es algo asombroso. En conclusión, es posible que estás escuchando lo que yo te digo, lo que yo te estoy enseñando, y estás pensando, ¿cómo puedo ayudar a alguien que está luchando contra la ansiedad o la depresión? O tal vez usted mismo está luchando con estas emociones. Aquí hay algunas cosas que puede hacer. Primero, nunca dejes de orar. La oración siempre estará presente en todo lo que hacemos. La Biblia dice, orar sin cesar. Ese mandato sigue siendo cierto aquí, para siempre. 2. Recuerde
el ejemplo de David. Sean pacientes y tengas paciencia uno con otro en amor. 3. Sea rápido para escuchar. Santiago 1, versículo 19 nos dice que es importante escuchar y no a ponerse enojado rápido. Muchas veces somos rápidos para juzgar a nuestro hermano o hermana en lugar de escuchar para entender. Recuerde el ejemplo de David. 2. Sean pacientes y tengan paciencia unos a otros en amor. 3. Santiago 1, versículo 19 nos dice, sea rápido para escuchar. Muchas veces somos rápidos para juzgar a nuestro hermano o hermana, pero no estamos rápidos para entender o escucharle. 4. Escriba sus sentimientos y no tienes miedo a compartirlo con un amigo y con Dios. Recuerda que David escribió muchos salmos expresando todas sus emociones. 5. Meditación. Medita en la palabra de Dios día y noche. 6. Trata de usar técnicas de respiración. Trata de respirar lento y trata de hacerlo mucho. Trata de prestar atención a su respiración. 7. Habla mucho y sea abierto. No sufras solo. Y 8. Busque la ayuda de un consejero capacitado. O habla con su médico sobre las cosas que sientes. Finalmente, hoy hemos hablado de muchas cosas. Y yo te quiero decir, habla con alguien, sea vulnerable, sea abierto. No permitas que Satanás te haga sentir que siendo vulnerable es débil. No es débil. Comparte los que tienes en el corazón porque te aseguro que no estás solo. Gracias y a Dios sea la gloria.